te das cuenta que semana a semana ya van dos, ¿no? De la toma de Afganistán, y las noticias no van a mejorar. A mí me parece, como lo dije en la primera semana que lo hicimos, de esto va subiendo el nivel de violencia y también el nivel de, no solamente de escape de los que se llaman los países más grandes, sino que va a ir creciendo, yo creo, que el tema de la no tolerancia. Porque esto finalmente es un tema de tolerancia. Exacto. Tenía a los gringos negociando tolerancia. Claro, van escrechando. Exactamente. Y los otros que dicen que la van a entregar, pero yo no creo que sea así. Ayer, como todos sabemos, ya llegó a su fin este operativo de retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán. Me llamaba mucho la atención, vi ayer todas las noticias que decían: termina la guerra de 20 años. La realidad interna de Afganistán la guerra está comenzando. Sí, recién está comenzando. La guerra real está comenzando. Me llamó mucho la atención. Terminó la otra guerra. Como estaban, parece la que importa. Parece que lo que pase ahora en Afganistán al interior no importa mucho. Me llamaba la atención cómo trataban los medios. De hecho, ayer el vuelo C-17 fue el último en salir de Kabul. Salió justamente con el embajador estadounidense en Afganistán y también con el comandante de las fuerzas militares estadounidenses en suelo afgano. Si bien Salfate terminó este operativo de retiro de las tropas, que terminó en la madrugada del 31 de agosto o algo así, como 12 horas antes de lo que estaba previsto, sí sigue una misión, supuestamente sigue una misión diplomática de Estados Unidos, en la cual ellos se comprometen a ayudar a los ciudadanos estadounidenses y también a ciudadanos afganos que el día de mañana digan: ¿saben qué? Nosotros también queremos salir. ¿Qué tan real puede ser eso? Eso ahí no lo sé. A mí me llama bastante la atención el grado de confianza. O sea, ¿cuántas veces alguien tiene que traicionar las confianzas para que tú dejes de creerle? O entender que no puedes negociar con esas personas, y que tienen que haber incluso, quizás ni siquiera vías diplomáticas, sino pasando y pasando. Tanta plata por tal ciudadano norteamericano que necesita que me la devuelva. O sea, acuérdense que cuando el día de ayer las tropas militares se retiran, se dan cuenta de que hay cosas que no se pueden llevar, que son vehículos de guerra que cuestan aproximadamente $1 millón cada uno, y obviamente no los pueden dejar ahí porque los pueden ser ocupados por estas tropas de talibán, y finalmente comienzan a destruirlas. A sabiendas de eso, con las personas que no se pudiesen llevar, finalmente, mira, estamos revisando, está el último soldado en subirse, y con eso, digamos, todo lo que es milicia estaría ya de vuelta en su casa, más no así un grupo no menor de ciudadanos norteamericanos. Aquí el cuento es lo siguiente. Creo que nadie ha dicho esto. Es que esta versión de Afganistán entre Estados Unidos y estos fanáticos religiosos es el peor escenario que nunca. O sea, Osama Bin Laden no es nada comparado con lo que estamos viendo, porque se está generando una facción terrorista que ellos no van a permitir. En su día a día despiertan es cómo yo llevo esta destrucción de limpieza, no solo a Afganistán, sino fuera de su frontera, porque Dios me ha encomendado eso. Aquí se viene una guerra, como te dices, que no ha parado y que va a consistir en ataques terroristas, que los primeros condenados yo creo que Europa. Y que el mundo se está quedando un poco callado. Solo como antecedente, pasó muy bajo perfil ayer, pero cuando se retira Estados Unidos justamente con esta promesa de que sigue la misión diplomática, de que van a ayudar, de bajito entregan la información de que Afganistán se quedó sin controladores aéreos, porque los controladores aéreos eran de Estados Unidos. Hoy día Afganistán no tiene regulación del tránsito aéreo. ¿Cómo van a sacar entonces? Y eso lo hace mucho más difícil por los vuelos comerciales. No, que hasta ahora no está en tierra de nadie. Claro, que hasta ahora las líneas aéreas comerciales que han estado apoyando esta tarea de evacuación. Ahora, súper importante lo que tú mencionas con respecto a esta misión diplomática, y ayer lo confirma Antony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, en donde dice que se trasladan a Qatar, en Doha, para seguir, entre comillas, ayudando a todos los ciudadanos norteamericanos que todavía siguen en suelo afgano, así como también a los colaboradores afganos del régimen estadounidense, cierto, que fueron quienes estuvieron ahí ayudándolos en temas estratégicos en suelo afgano, y que colaboraron con todas estas misiones en la logística, y que hoy en día muchos de ellos están votados, y era lo que ayer escuchábamos en distintos testimonios, incluso afganos que reclamaban contra el gobierno francés, por ejemplo, que también los tenían ahí súper votados, porque claro, mientras les sirvieron, perfecto, los protegieron, los ayudaron, pero ahora que necesitan escapar parece que los quedaron olvidados. El tema de Doha es bastante importante, no menor, porque desde el 2013 que los talibanes mantienen una oficina de negociaciones en Qatar. Esa oficina estuvo preparada y estuvo autorizada y gestionada por Obama.
Recordemos que esa oficina ellos la crearon para poder negociar. Ya en esa época de Obama se hablaba de retirar las tropas estadounidenses desde Afganistán. Y esa oficina todavía sigue en pie. Por lo tanto, hay varias cosas que pasan en Qatar, porque finalmente hemos visto que se ha convertido en una plaza negociadora. Ha sido como este intermediario entre Afganistán y Estados Unidos. Allá sucede todo, allá suceden las reuniones. De hecho, se le ha acusado mucho a Qatar de dar legitimidad a los talibanes y también ser cómplices de todo lo que ha pasado con el tema del terrorismo. De hecho, la sede de la televisora Al Jazeera, que también ha dado cobertura a todo lo que han hecho los talibanes, entonces han sido bien criticados de cierta manera. Y recordemos que el acuerdo de paz que firma en el 2020 Donald Trump lo hace justamente en Doha, en Qatar, con el presidente de esta oficina de los talibanes, que además es un prisionero que fue rescatado en el 2018 de una cárcel de Pakistán, un tipo que fue encarcelado por la CIA y que lo mandaron a liberar en el gobierno de Donald Trump para poder generar todo este tipo de negociaciones. Entonces acá hay otra cosa importante y entramos a los intereses de los distintos países en un conflicto que es brutal. Es decir, cada país quiere sacar una tajada y cada país quiere verse beneficiado. ¿Qué es lo que beneficia o cómo se beneficiaría Qatar de todo esto? No desaparecer del mapa, porque por ejemplo Arabia Saudita es uno de los países que dice que por ejemplo Qatar no debería existir. Entonces Qatar, al ser esta plaza negociadora, se encarga de seguir en este mapa geopolítico y de considerarse para el mundo un país de interés y así finalmente pelear por su supervivencia y su independencia como país. Entonces al final es bien crudo que a raíz de un conflicto tan potente, los países que ayudan lo hacen finalmente por sus intereses personales. ¿Lama? Sí, yo creo que la ayuda incluso entre personas siempre es por intereses personales. Siempre. Digamos las cosas como son. Nada es por el otro. Exactamente. Cuando tú ponías una moneda en un semáforo, lo haces para sentirte bien tú. No lo haces pensando en quién va a recibir esa moneda. Para mí las buenas intenciones no existen, y menos cuando tienes países como estos enfrentados. A mí me parece que todo lo que hemos estado conversando tiene que ver directamente con la segundo acto del guión de esta película, en el cual todo el mundo le va a rogar a Inglaterra, a Francia, a Estados Unidos que bombardee Afganistán o que terminen llegando a un conflicto bélico de mayor talla. Velo así. Joe Biden pierde el 50% de la aprobación de los estadounidenses. Esto de la oficina negociadora que contaba Monty y otros aspectos más da la sensación de un Estados Unidos distinto. Un Estados Unidos que dice, ¿sabes qué? Estoy cabreado de pelear, hemos madurado y en este momento, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a cumplir con la regla de los protocolos internacionales, porque eso es lo que hay que hacer. Somos un país humanitario. Perfecto, cumplen todo, hace todo en base al diálogo, algo llamativo en Estados Unidos especialmente. Entonces la ciudadanía le quita porcentaje de apoyo a Biden porque para los ciudadanos norteamericanos las tropas son importantes. ¿Qué viene después? El giro de timón, cuando Joe Biden dice, he escuchado a la ciudadanía, lo vimos venir y vamos a hacer lo siguiente. No vamos a tener piedad contra Afganistán. Y me parece que eso es lo que se está fraguando. Se está fraguando la oportunidad de que Estados Unidos, en lugar de ir en busca de sus intereses, cuente con el apoyo humanitario de todo el planeta para decir, ¿sabes qué? Por favor vayan, lo necesitamos en este momento. Y eso me parece que es bastante preocupante, porque como lo contaba la Monty respecto a Qatar, los roles en esta película están entregados y cada uno sabe cuál es el papel que tiene que ejecutar para que nosotros podamos ver esto mundial. Exactamente, para que nosotros podamos ver esto por televisión sin ningún problema y pensemos que el conflicto bélico tiene matices religiosos cuando posiblemente los matices son completamente otros. Es que religiosos no tienen nada, a mí de verdad me... da rabia ver cómo siguen haciendo tiempo. Ya si lo llevamos al fútbol, como decís, todos están haciendo tiempo todo el rato. Las reuniones que tienen a nivel internacional, la convención del G7 que hicieron el martes pasado, hace una semana ya, ¿de qué sirvió? De absolutamente nada. Lo único que conversaron es que en el fondo todos los países le estaban pidiendo a grandes rasgos, ¿cierto?, a Biden que por favor retrasara el retiro de las tropas, que no les hizo caso en ningún punto, en ninguno. Recordemos que la primera reunión del G7, cuando llega Biden, llega casi como un superhéroe, lo reciben con aplausos, que oye, por fin, volvió a Estados Unidos, fue la frase, volvió a Estados Unidos, nos va a hacer caso, ya no vamos a estar con este pelo pichí de Donald Trump, no, nos va a hacer caso, estamos con Joe Biden. No los pescó ni en bajada. Les dijo, yo voy a retirar las tropas igual, ahora está claro. ¿Qué tenemos a nivel internacional? La ONU que pide que se vote una especie, la parte de seguridad de la ONU que pide que se vote
una normativa para que no se utilice Afganistán como un suelo para terroristas. Sí, 13 votan a favor. ¿Quiénes votaron? ¿Saben quiénes se abstuvieron en esa votación? Moreira. ¿Creen ustedes? Moreira. Aparte de Moreira, China y Rusia. Sí, claro. Fueron los dos que se abstuvieron. Claro, porque ellos están de acuerdo con el régimen talibán. Tontera, y nosotros estamos desviando la mirada porque estamos solo en Kabul. Claro. ¿Cuántas personas han matado en los otros sectores? Excelente. Hay videos que no se pueden mostrar en televisión en ninguna época, yo creo, y hay uno ve lo que han hecho con las personas. Hay una descripción más adelante con respecto al trato de las mujeres, que es una cosa impensable, que al menos lo vamos a leer, pero los videos probablemente usted se ha cruzado con ellos. Voy a insistir en dos cosas. Una, creo que por primera vez Estados Unidos no puede atacar a Afganistán porque los otros se han sentido el derecho a hacer un ataque magnánimo al mundo occidental. O sea, van a decir, usted no atacó en primero, o sea, olvídense las Torres Gemelas, nos vamos a ir con todo, con no sé qué otra cosa. Y ahora sí, claro, va a ser. Ese es el gran miedo, porque la respuesta está inminente, porque ahora es todo un país ordenado, que adentro tiene un montón de perros rabiosos, que los dejan ser, que no los pueden encontrar, y con dos aliados, dos papás que no se meten, pero están, que es China y Rusia. A ver, usted, mi hijo, los dejo así, déjenles escoba. Ellos supervisan. Pero mira, y este es el otro punto. Norteamericanos tienen hasta el 31 para irse, eso pasó ayer para ellos. Tienen hasta el 31 para irse. Se fueron. Pero sin embargo, con la ayuda de Dios, el mensaje de Daisy, los soldados del califato atacaron el aeropuerto internacional de Kabul ayer con 6 cohetes Katyusha y hubo víctimas. Y hubo un segundo ataque que lograron los norteamericanos bombardearlo e interceptarlo, muriendo familias y niños entre el fuego cruzado. Quiero decir, mira el nivel de negociación cero que tú puedes esperar de ellos. Que yo te digo, ya, tienen hasta mañana para recoger todas sus cosas e irse. Y yo, chuta, ya, ok. Y yo llego en 1 hora más, ni siquiera mañana, y digo, y empiezo a tirar, a quemarlo todo. No se puede confiar en ellos, no le importa nada. Cualquier arreglo diplomático vale callampa con esta gente. Entonces, aquí es o plata pasando y pasando o a morir. Y insisto, Estados Unidos por Pérez no va a poder atacar porque la tiene a cuadrillo. Yo creo que Europa le pide, por favor, no hagas nada porque nos va a llegar a nosotros, porque ellos van a llegar a Europa por tierra, digamos. Pero tú pensáis que, a ver, si mañana Estados Unidos bombardea Afganistán, ponte, ¿tú pensáis que van a haber, no un país de Europa, sino que a lo mejor en varios países de Europa ataques orquestados? Yo creo que van a haber represalias para el mundo occidental. Y hay que tener ojo porque este 11 de septiembre se cumplen los 20 años del atentado de las Torres Gemelas y no sabemos qué va a pasar, por ejemplo, en suelo norteamericano. Ahora, lo que tú decías de la cumbre G7... como que esperaban esta fecha. Sí, o sea, como que todo calza curiosamente. Claro, el G7 le pedía a Biden no retirar las tropas, pero finalmente si él no hubiese retirado las tropas, se hubiese levantado la guerra igual, porque los talibanes ya tenían el acuerdo y la palabra de Trump en donde ellos se retiraban el 31 de agosto. Entonces, si seguían en suelo afgano, iba a ser una guerra igual. Claro. Y acuérdate que la promesa era, se retiran las tropas, pero ustedes talibanes no nos tocan, no nos tocan al ejército estadounidense. Promesa que no cumplieron. O sea, mandaron dos ataques. Y eso es como una de las grandes premisas de Estados Unidos. No se puede negociar con terroristas. Lo que hizo Trump fue negociar con terroristas y ahí está. Bueno, no le echemos la culpa a Trump. También quería hacerlo Obama. Biden está súper de acuerdo. De hecho, él hoy día lo que decía Biden en su declaración oficial es que él básicamente no va a dar pie atrás con esta retirada, que esto es parte del plan. Y ayer en la reunión con estos grandes socios claves para poder definir estos lineamientos de Afganistán junto con Estados Unidos, la gran conclusión es que la solución es la vía diplomática. Y yo no sé si se puede seguir pensando en una vía diplomática teniendo en cuenta que tenemos no solamente el tema de los talibanes, que es un grupo insurgente, también tenemos el factor Al-Qaeda, el grupo que lidera Haqqani, ISIS-K, o sea, el problema es más allá de los talibanes. Pero sin duda. Yo entiendo tu punto y eso es lo que da rabia, que en el fondo estas reuniones internacionales las basan en cosas que no son logrables, que no pueden surgir. En el fondo sí, no le podíamos exigir a Biden que nos retirara las tropas, porque iba a quedar igual una embarrada. Entonces no perdamos el tiempo en reunirnos en tontera. Ojo, hoy día estamos hablando de los talibanes, hoy día estamos hablando de Afganistán. ¿Qué es lo que pasa y cuántos artículos de prensa se han dedicado a hablar e investigar los otros grupos que hoy día están siendo inspirados por los talibanes? Me encontré con uno muy chiquitito que hablaba de cómo distintos grupos yihadistas ya en África Occidental habían generado 3 atentados con más de 200 personas muertas.
en este último tiempo, inspirados de alguna forma en África Occidental, inspirados en alguna forma en los talibanes. Entonces, ¿cómo estas células empiezan a generar cosas a nivel mundial? Nosotros estamos, y nosotros hablo no del programa en sí, hablo de la prensa, hablo del ojo occidental. Sí, que no estamos enfocados en Kabul. Tú decís, ¿se puede negociar con ellos? No se puede. Claro que no. Perdón, acá tengo la fecha. El 17 de agosto fue cuando ellos dieron la conferencia que iban a respetar los derechos de las mujeres. ¿Se acuerdan? Sí, pues. Esa conferencia que Rusia hoy sí, que bueno, lo van a respetar y qué sé yo. 18 de agosto asesinaron a una mujer, claro, no en Kabul, la asesinaron en Tajkar. No sé si lo estaré diciendo bien, justamente porque no utilizaba una burka en una provincia donde el ojo de Occidente no está puesto. El 12 de julio, o sea, 5 días antes de esta conferencia, perdón, el 19 de agosto, en otra provincia, a una mujer porque salió sin la burka y salió vestida con colores. Sí. Y después ellos ya habían dicho 2 días antes que iban a respetar los derechos de las mujeres. Sobre la misma, ¿no? Entonces, seguir negociando con ellos, que además uno puede decir ya, los talibanes, pero los talibanes no son solamente ellos, también están involucrados. ¿Cuál es el grupo que defiende Kabul? El grupo Haqqani. La red Haqqani es la red que está, de alguna forma, en la base de seguridad de la capital de Kabul. El líder está a cargo de la seguridad. Es una de las redes que es considerada como más peligrosa a nivel mundial, donde parte de sus líderes son buscados por Estados Unidos. Entonces tenemos que empezar a ver también, y esto va a ser un tema para las siguientes semanas probablemente, Salfate, cómo se va a construir el gobierno interino, que ojo, ellos habían dicho antes del 31 de agosto nosotros ya vamos a tener nuestro gobierno interino. Ya no lo tuvieron. No. ¿Cómo lo van a construir? ¿Cuáles son las redes extremistas que van a estar y van a formar parte de ese gobierno? Yo creo que ese rompecabezas es el que nos va a definir cómo seguir destruyendo. Qué bueno que hiciste la pregunta. Yo no lo había planteado tanto, pero en vista de esta conversación que estamos teniendo, yo creo que está más o menos relativamente claro y surcado esto. Yo creo que los grupos más extremistas dentro de los talibanes, que hoy día los talibanes los dejan ser porque no pueden hacer mucho, porque son muy bravos, y también piensan igual, pero son bravos, son feroces, son una milicia así despiadada, no se pueden meter con ellos, pero aquí estamos todos los que queremos estar. Ellos van a gobernar, fíjate, yo creo que ellos se van a cansar de la mano blanda, según ellos, porque claro, son unos gallos salvajes, la mano blanda de los talibanes en general. Pero cacha. Y ellos están sostenidos probablemente, yo creo que por la fuerza más tremenda que puede existir en un ser humano, que es una fe incorrompible, religiosa, en donde yo no estoy solo. Dios es mi copiloto y me tiene garantizado un paraíso así maravilloso por brindar, y yo soy un soldado de su lucha. Entonces, contra eso no puedes, porque yo puedo convencer a alguien. O sea, alguien puede terminar rebajado, puede estar convertido en una situación insignificante de su propia personalidad, pero si tengo a Dios a mi lado, soy invencible. Entonces, acá hay algo que no podía atacar. Y yo encuentro que el gobierno interno va a ser de los más bravos, fíjate, y va a caer la pata. Yo creo que van a tener una guerra entre ellos. Es que ¿sabéis qué? Va a ser una guerra civil. Yo creo que no... A ver, para lograr lo que han logrado en 2 semanas se lograron 20 años. Para estar 20 años deben estar de acuerdo en muchas cosas. Si no hubiese sido imposible conseguir terminar de tomar Kabul y lograr la salida del resto de los países. Pero cuando sacaron al enemigo común, claro, entre ellos. Es que a eso quiero llegar. A mí me parece que, a diferencia de otras etapas de grupos islámicos, etcétera, estos son más organizados o tienen por lo menos una visión de Occidente respecto a lo que tienen que comunicar hacia afuera, que posiblemente no es lo mismo que lo que está hacia adentro. Uno tiende a ver en cualquier país cuando hay crisis la prensa internacional, y la prensa internacional es muy distinta a la prensa interina, que está demostrando realmente cómo es el conflicto. Entonces me parece que aquí estamos frente a otra cosa. Yo tengo la sensación que Kabul va a seguir siendo, por decirlo así, el salón de prensa del mundo, donde vamos a ver a los talibanes que ya hemos visto. Sin embargo, me parece que el resto de Afganistán ya está repartido. Y te puedo apostar que el resto de Afganistán sí lo tiene tomado en muchas partes ISIS-K. Entonces, insisto, me parece que es desde acá de Kabul... ¿Es que por una organización de ellos? Exacto, pero es que perdóname, cuando ellos dan este discurso... Perdóname, pero están de acuerdo. Claro. Se tomaron Afganistán. Y el discurso que dan hacia afuera respecto a la mujer lo tienen conversado. El problema es que sacaron al enemigo. Entonces los enemigos son ellos. Ese es el problema. Exactamente. Ahí vamos a ver en qué minuto empiezan a ser el enemigo. Pero hasta este momento a mí me parece que están alineados, y si no tenemos imágenes, videos ni nada del resto de Afganistán, es porque lo tienen tomado grupos que son más extremos. Es más, esto es parecido a la situación cubana. No tenemos cuando empiezan a aparecer... No le interesa. Pero espérate un poco, no. Por eso no hay videos. Espera un poco. Yo te puedo apostar que todavía hay que haber mucha gente que está dispuesta a comunicar lo que pasa hacia afuera en esos lugares. Lo que pasa es que no tienes cómo hacerlo. Y es más, es como lo que pasaba en Cuba. Que ahora que acá en Cuba no lo quiso cubrir nadie, podíais ver a través de redes sociales un montón de videos de la violencia que ejercía el régimen cubano, y se cortó.
Sí. Imagínate acá. Yo hoy día no pasa nada. Pero imagínate ahora con talibanes. Pero o sea, ¿cuándo empezaste a hablar de mucho más talibanes? extremo. ¿Cuándo el mundo empezó a hablar? Cuando llegaron a Kabul, si al mundo no le interesa. No, perdóname, los talibanes, sí, pero los talibanes nunca han estado ausentes respecto del mapa. ¿Qué está ocurriendo en Afganistán? Y nos vamos a los distintos atentados, porque el domingo pasado Estados Unidos, además de las amenazas que ha dejado entrever y que ha dicho más bien elocuentemente Joe Biden, realizó un ataque aéreo preventivo ante una inminente amenaza del grupo ISIS-K Al-Fateh. Y esto también nos pone en alerta, porque uno se pregunta ¿cómo va a continuar todo esto? Fíjate que lo que ellos dicen, Norteamérica, a un día y medio de retirar sus tropas, es que ellos están en la obligación de, ya establecidos los acuerdos, déjenos solos, nos vamos a retirar en la fecha correspondiente, pero no nos pueden venir a atacar. Y ellos determinaron que había un peligro inminente. Atención con lo siguiente, ellos dicen exactamente que el domingo en Kabul un ataque con dron, no mandaron soldados, no mandaron ningún tipo de vehículo militar, sino manejado control remoto, para eliminar una amenaza inminente del grupo de Estado Islámico, EIK o ISIS-K, que en el fondo que otro nombre. ¿Qué es lo que dice Bill Urban, cierto? Portavoz del Pentágono. Porque esto puede haber sido pegarle un chirlito a un castillo de naipe y ese ataque puede haber provocado algo que hoy día estaríamos lamentando por todos lados. Sin embargo, ahí te das cuenta que los talibanes están por una cosa y los terroristas dentro de los talibanes se mandan solos y los norteamericanos tienen que, digamos, luchar una guerra en paralelo. Dice Bill Urban, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo hoy un ataque aéreo defensivo, con drones, lanzado desde fuera de Afganistán contra un vehículo en Kabul, que eliminó una amenaza inminente de EIK contra el aeropuerto internacional. Ahora, ojo, yo, que en otras partes, en otros momentos podría haber sido un poquito más, hubiera dudado de esto, la verdad es que propio ISIS-K reconoce que no solo uno, sino que mandó 2 ataques al aeropuerto. Es decir, las personas que estaban evacuando, ellos iban a matarlas. Y fueron impedidos por la milicia norteamericana. ¿Qué hicieron los talibanes de ahí? Nada. ¿Qué hicieron ISIS-K? Nada. Murieron civiles en el fuego cruzado. Murieron niños. Murieron 12 personas y 6 eran niños. Entonces, no sé, a ver, es como, yo a esta altura, ¿sabes cuál es el cuento? Yo no puedo negociar con los talibanes porque ellos no son los dueños de casa. No. Así como yo tengo que hablar con el que manda acá. Y con los que mandan no se puede hablar. Y los talibanes dicen que ellos gobiernan, pero en realidad los otros son los que tienen el poder. Es que perdona, me parece que los ataques en el aeropuerto no solamente son... Eso es terrorismo, porque hay mucha gente que está buscando salir por la vía diplomática, buscar un país que los quiera recibir. Claro. Y lo que te están diciendo no es una amenaza para ellos. Claro, para ellos es una amenaza que la gente, que los afganos dejen el país. Sí, pues. Claro. Entonces, es como, se quieren ir, ¿ya? Bueno, esto es lo que va a pasar si se siguen yendo, tratando de obtener un documento para abandonar el país. A mí me parece que es ahí donde está el terror real, porque ese es el momento en el cual posiblemente tú, una familia con conexiones fuera del país y que puedes enviar a alguno de tus miembros fuera, dices, ¿sabes qué? Quedémonos acá encerrados y mejor no hagamos nada. Porque si vamos en busca de ese documento vamos a perder la vida. Ojo que el terrorismo funciona, cuando lo que estoy relatando es como mejor funciona el terrorismo. Y la mejor manera de tener un control exacerbado respecto a la población que es disidente respecto al trato talibán y que posiblemente se va a ver en la obligación, pensando todo lo contrario a ellos, a llevar la burka y a cumplir con todo lo que ellos te exigen como comportamiento social. El terrorismo mata a personas que no son objetivos militares. O sea, puede ser cualquier lugar o cualquier persona, porque son personas que no tienen nada que ver con la guerra. Son dueñas de casa, eso. Tú tocaste un tema, Lama, que creo que es un poco más en lo emocional de lo que hemos venido conversando este rato, entre las leyes, ¿cierto? Entre los golpes y qué sé yo, que tiene que ver con la esperanza. Con la esperanza de todas esas personas que estaban en ese aeropuerto y querían salir. Y yo me pregunto, y hoy día en un capítulo de cómo Chile lo sigue haciendo pésimo, yo me pregunto cuándo se va a empezar a fiscalizar las palabras de los países que prometen tanta ayuda y después exigen una infinidad de cosas, como el caso de Chile. Les quiero dar solamente un ejemplo que es de esta periodista que trabajaba con el documentalista Jorge Said. Jorge Said, que documentalista, periodista muy reconocido, y una periodista que trabajaba con él, ¿cierto? Una periodista afgana, Parwin Dawari. A ella se le consiguió que viajara a Afganistán hasta España, y ahí justamente el consulado chileno la iba a recibir, le iba a pasar los documentos para que se viniera a Chile. Cuando llega a España, se encuentra con que el cónsul, de apellido Cornejo, Carlos Cornejo, si no me equivoco, le dice, ya, pues estás acá, ahora tú te tienes que pagar el pasaje a Chile.
Chile no le pagaba el pasaje. A una persona ¿cuál era la ayuda? A una persona que se fue a Salfate con lo opuesto. A una persona que no tenía absolutamente nada, ella llega y le exigen que se pague el pasaje porque si no, no puede ir a Chile y no puede entrar a Chile. ¿Qué es lo que pasó? Esto se supo y hay un grupo, y los quiero mencionar el grupo, Placilla Solidario, que son unos particulares de Valparaíso, que ellos empezaron a hacer rifas, empezaron a hacer eventos para costearle el pasaje. Porque Chile se llena la boca, y yo veo en el Mercurio titulares que dicen Chile va a recibir aproximadamente 300 afganos. Sí. Y hay un reportaje de prensa que habla de que Chile en este momento lo que le estaría exigiendo a los afganos, o afganas, para que lleguen a nuestro país serían, claro, pero ahora se amplió. ¿Te acordás que se habla de 10 familias? Ahora los grandes titulares, Chile generoso, a 300 personas va a aceptar. ¡Qué bueno, qué maravilloso! Según un reportaje, no me acuerdo bien el medio, perdón, están pidiendo que los refugiados afganos acá en Chile acrediten recursos económicos para poder ingresar. ¿Cómo le pides tú a una persona que está escapando huyendo del país, huyendo, con suerte, lo perdió todo puesto? ¿Cuál es la ayuda humanitaria que tú le estás dando? Si le estás exigiendo, listo, yo te ayudo, pero necesito que me acredite recursos. Y que pague el pasaje, perdóname. Y que pague el pasaje me parece que es una estupidez. Ya, pero espérate un poco. Y si paga el pasaje, llega al aeropuerto y tiene que pagar un hotel después porque tiene que hacer una cuarentena que no corre por el bolsillo propio. El hotel en España no se lo pagaba el consulado. El hotel en España se lo terminaban pagando, allá se lo terminó pagando las autoridades internas de España, no Chile. Y eso súmale en el capítulo anterior que les contaba cómo efectivamente le negaron los salvoconductos que el móvil estaba pidiendo para afganos y afganas que eran pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. O sea, Chile haciéndolo todo pésimo, pero con titulares súper bonitos. Es horrible esto de la ayuda a medias o la ayuda solamente para el titular. Que no hay ayuda. Y ojo con la crisis... Están pidiendo algo que nadie va a responder. Exacto, y ojo con la crisis migratoria también que se va a generar con todos los afganos que han intentado salir del país. Recordemos que todo este contingente de militares que están ahí apostados en el aeropuerto, o que estaban hasta el día de ayer, finalmente lo que hacían era seleccionar quiénes eran los elegibles según sus visas para poder escapar. Y muchas de las personas sin un destino claro, sin ayuda económica, con lo puesto. Literal. Y además hay otro punto, que hasta este año 2021 solamente el 42% de la población afgana sabe leer y escribir. O sea, estamos hablando de un nivel de analfabetización muy grande, que te dice que cada persona que logre escapar de Afganistán hoy día y que llegue a otro país va a ser muy difícil insertarse laboralmente, por ejemplo. No va a tener las herramientas probablemente para poder desarrollarse en un ambiente laboral, le va a costar el triple que a cualquier inmigrante conseguir un trabajo, también por todo lo que significa la segregación, todos los prejuicios que hay en torno a las religiones islámicas. Hay un punto, Monti, que en España... es mucho más profundo, creo yo, el tema. Profundo, porque mira, ya, está claro, digamos, que Chile lo ha hecho terrible, porque a sabiendas de lo terrible que está diciendo, como diciendo, yo te ayudo económicamente porque te veo mal, solo si tú puedes si tú me puedes asegurar que tienes $1 millón. Si tengo $1 millón no tengo que pedir ayuda económica. O sea, ¿cómo se te ocurre? Son tarados. Pero en España, ayer estaba viendo de que este problema que mencionaba la Monti, los talibanes refugiados allá se encuentran con tal nivel de choque cultural y que todo lo que ven a su alrededor a ellos les parece mal. O sea, los buenos talibanes, pero con sus creencias religiosas, lo ven tan terrible que ayer estaba leyendo un artículo que decían, ¿qué hacemos con los talibanes? Que aquellos que no quieren trabajar, porque no hay ningún trabajo que Europa les ofrezca que ellos pudiesen hacer. Porque sería ir contra la corriente de sus credos, que es como, por ejemplo, trabajar en una carnicería matando chanchos. Ya, no puedo. O sea, de verdad que necesito hablar, pero no puedo trabajar en eso. Entonces, hay que ser responsable. O sea, si yo le voy a ofrecer ayuda a alguien, le ofrezco ayuda a lo que esa persona necesita. Y tengo que preguntarme si estoy dispuesto a hacerlo y si puedo hacerlo. Y no puedo vivir de romanticismo. Tengo que abrirle un espacio, que lindo sería, pero generarle una comunidad, digamos, generarle un gueto, que generalmente está asociado a una mala palabra, que te parece así un hacinamiento, no necesariamente, pero puede ser un grupo, ¿cierto?, donde ahí ellos pueden hacer su propia vida. De la reinserción social de ellos. Lo hicieron con los esclavos, le regalaban terreno, le dijeron, este terreno es suyo, usted va económico y puede interactuar con él, haga lo suyo. Es que sabéis que Salfate, y probablemente a lo mejor hay gente que nos está viendo en la casa y que dice, hoy que molestan a Chile, qué sé yo, Chile tiene otros problemas, se tiene que preocupar de la ayuda social interna. Sí, y Chile tendría todo el derecho a haber dicho, ¿sabéis qué? Nosotros en esta pasada tal vez no podemos ayudar. A mí
mí lo que me molesta, y por eso creo que estas son buenas instancias para poner que te llenes la boca ofreciendo algo, llenando titulares estamos con ciertos medios, porque también sabemos que hay ciertos medios que están más involucrados con el gobierno, que te dediques a llenar titulares y por debajo la ayuda es nula. Entonces, mejor desde el principio no puedo generar un entorno propicio para los afganos en nuestro país. Entonces, me encantaría, pero no puedo ayudar. Perfecto, pero no te subas el carro a la victoria. No, eso y después en el fondo va a estar cobrando el pasaje por atrás. O sea, nadie puede ayudar de verdad. Mira, llévalo ya, los afganos, como decía Juan Andrés, es extremo. Llévalo a los venezolanos que están en nuestro país. Dime cuántos que eran profesionales en algún área en su país han ejercido esa área en Chile. Ninguno. No, les cuesta mucho. Entonces, no les dan la pasada. Entonces ya, sale un afgano que es médico. Con validaciones de perdóname, sale un afgano que es médico en su país y a lo mejor termina manejando una moto de delivery en otro. Hay un caso súper puntual que es de un ex ministro de comunicaciones afgano que se fue en diciembre del año pasado a Alemania y hoy en día trabaja haciendo delivery en estas bicicletas o en estas empresas de aplicación. Sí. Hay un ejemplo claro. Entonces, ojo, a mí me parece que el tema humanitario tiene que ver con otras cosas. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en las migraciones neoyorquinas, casi todas las familias que llegaron de Italia u otros países terminaron emprendiendo lo que ellos conocían. Como por ejemplo el tema de la comida, uno lo ve mucho también acá en Chile, como tiene, por ejemplo la arepa ya pasa a ser parte de nuestro menú, es porque lograron insertarse por ese lugar, como la comida peruana. Claro. Sin embargo, a mí me parece que el tema de los afganos siendo tan distintos a la gente de Occidente va a ser mucho más complejo poder reinsertarlos socialmente en sociedades a las cuales ellos no quieren ser parte, o no participan, o no conocen, o piensan que están equivocados. Sí, entonces, me parece que el tema humanitario, ojo, que a la ONU le gusta hablar, como te decían, comerciales, que me da un poco de risa las declaraciones que dan, la ayuda va por otra parte. Sácame el UNICEF o sácame el ONU de todas las publicidades que hacen y sácame los rostros bonitos y dame ayuda humanitaria real, porque a la gente reinsertarla para que pueda tener una vida digna... Tiene un costo. Tiene un costo. Y tiene un costo también cultural, del cual alguien tiene que hacerse cargo. Denle una oportunidad, no le solucionen la vida. Pero también hay una cosa de choque cultural del cual nadie se quiere hacer cargo. Por eso. Porque tú metes una comunidad afgana, por ejemplo, y genera un choque cultural como los haitianos, Sin como muchos duda, otros en nuestro país, y nadie se hace cargo. Como aquí los dejamos, que les vaya muy bien, aquí te las traigo, Peter. Bueno, ojo que Alemania es el único país que se ha hecho cargo de alguna forma y dijeron, nosotros no solamente tenemos que ayudar a que los afganos salgan de ese entorno, sino que también tenemos que ayudar económicamente a los países que están justamente, que son sus hermanos, están pasando su frontera, porque ahí va a haber un tema, lo que tú dices, de la inmigración, va a haber una crisis migratoria y eso también se tiene que hacer cargo el resto de las naciones. Salfate, hablábamos de este ataque, atentado del día domingo, pero de alguna forma uno podría entender que esto responde a otros eventos que habían pasado previo, donde efectivamente Estados Unidos fue atacado y con bastantes víctimas. Ya, a ver, esto es el día jueves. A ver, todo esto ocurrió entre el día domingo, ¿cierto?, y el lunes. Pero el día jueves, un hombre que se habla, el Estado, en realidad los talibanes, y dentro de ellos ISIS-K dicen que esto es alguien que funcionó de manera completamente solitaria, casi como un lobo solitario dentro de ellos, pero se da cuenta que en las inmediaciones de un hotel donde tienen las reservas para mantener a las personas antes de llevarlas al aeropuerto para ser desalojadas de Afganistán, que son estadounidenses, personas afganas que van a ser rescatadas, las tenían en un lugar. Ya. Se acercó un tipo que se ha hablado de un ataque, o sea, de dos ataques, después finalmente entendemos que uno que va con un chaleco con bomba y se pone en las inmediaciones, ¡pum!, ¡pa!, para adentro, y arrasa con una cantidad de personas, heridos, muertos, destrucción total. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por aquel entonces, los talibanes todavía decían, saben que eso no fuimos nosotros, sabéis que alguien se arrancó con los tarros, van a disculpar, pero de a poco iban pasando los días, cuando van estos ataques, ya ni siquiera mencionaban eso. Entonces, aquí vuelve a existir el problema. Esto no está planeado, no es como, bueno, ok, a ver, ellos se van a ir el lunes, el jueves está el hotel acá, ya, vamos a mandar a Juanito con una bomba y va a matar. Se le ocurre, da la impresión a un tipo en la casa, se despertó y dijo así como, voy a hacer algo por Alá y los voy a ir a matar estos desgraciados. Así va y explota junto con todas las personas que están a su alrededor. Mira, yo insisto, ¿sabes qué? Este es el comienzo de esta historia fatal. Sí. Antes que termine el año, ellos ya están sentados, ya Afganistán es de ellos. Van a hacer lo que dijeron que venían a hacer. Van más allá de las fronteras de su país, dar a conocer la voz de Alá, y a todos los que son impíos van a finalmente aniquilarlo y van a hacerse con todos los países que han ayudado. En esta oportunidad estamos hablando de 170 personas damnificadas por este ataque, de un solo tipo. Que, imagínate, ¿cómo voy a luchar contra eso? ¿De alguien que es capaz de dar su vida? Porque no le importa nada, porque se va a ir a un paraíso.
matando a todas las personas que tienen a su alrededor. Ya, pero funciona perfecto. Ponte a pensar, ellos quieren, ya lo decían, desde muy pequeños seguir el doctrinamiento religioso que tiene el Islam. Y con eso tú generas no solamente este llamado ejército de Dios, que muchas veces suena ridículo, sino genera esto. Que cualquiera puede de repente decir, llegó mi momento, voy a atacar, y no necesitan ni siquiera una estructura o un grupo organizado, por ponerlo como la ETA. O Sendero Luminoso en algún minuto. Claro, pero tienen que tener una organización donde decimos, juntémonos hoy día en la mesa, vamos a hablar de directores, sí, mañana atacamos tanto. Esto se aprueba. Claro, esto aprobamos y vamos a generar esto, después va a haber un comunicado nuestro diciendo nosotros nos adjudicamos este atentado. No, y eso es mucho peor. Porque estáis generando, en el fondo, que este llamado, mal llamado ejército de Dios esté presente en cualquier lugar y dependiendo el día, o dependiendo la situación, o dependiendo la poca tolerancia que sienta respecto al occidente. La sensación que tiene. Pueda tomar y decir, ¿sabes qué? Llegó el momento. Esto, perdóname, esto podría ser como que un grupo de amigos, así como el grupo de WhatsApp de tus amigos, se dice, ya, mañana atacamos, y listo. ¿Cómo se despertó nomás? Exacto. Me parece que es ahí es incontrolable. Donde es de hecho, no podía ser espionaje de esto. No hay organización de eso. Lo que pasa es que ellos quieren llegar con su gobierno islámico como sea. Les da lo mismo. Ellos quieren poner su Estado o su Emirato Islámico, poner su bandera y empezar a dominar. Y al final, cuando ven que se va tanta gente, se están quedando sin mano de obra, sin gente que les produzca, sin gente que también les potencie. Como si muertos les funcionaran. Entonces, al final es súper terrible, considerando además que hoy día Khalil Haqqani, que es el encargado de la seguridad de Kabul, veamos un poquito su currículum también, porque acá uno podría decir cómo nadie le pone el cascabel al gato, pero al final cuando tienes que el gato es un tipo que se cree que fue muy cercano a Al Qaeda, por ejemplo, y a ISIS-K, o sea, ya tienen ahí afinidades, digamos. También es un tipo que colaboró con la CIA, recordemos que cuando ocurre la guerra de soviético-afgana, los militares y Estados Unidos le pasan armas a estos insurgentes. Estrategia, le enseñan. De todo, para poder derrocar a la Unión Soviética, que estaba ocupando territorio afgano con el único fin de derrocar el comunismo y en esta guerra fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. O sea, pensando nuevamente en sus propios intereses. Y además, Haqqani también es muy cercano a la inteligencia de Pakistán. Y aquí hay otro detalle importante. Pakistán es una potencia nuclear. Por lo tanto, si empiezan a estrechar lazos con Pakistán, también se puede poner la cosa color de hormiga, porque pueden ahí generar alianzas que pueden ser bastante devastadoras. Kim Jong-un está loco, no, estos sí están locos. Acá, por este lado, también está muy complejo el asunto. Pero ahí en esa alianza también, y ojo, acá da otro tema, a lo mejor por otro capítulo, de cuánta es la responsabilidad de Estados Unidos en la formación de lo que estamos viviendo hoy día, justamente, con estas operaciones, como nos contaba Monty, qué responsabilidad se tienen que atribuir ellos. Ahora, con respecto a las alianzas o no alianzas que puedan generar, yo creo que por eso es clave y voy a seguir insistiendo en cómo formen su grupo interno. Porque en el fondo, su gobierno interino, perdón, en el fondo a los talibanes lo que les interesa, ¿cierto?, es su metro cuadrado. Eso es lo que a ellos les interesa hoy día principalmente. ¿Qué es lo que pasa cuando entre a este gobierno interino, que es lo más probable, ISIS-K? Porque a ella no les va a interesar el metro cuadrado, a ella no les va a interesar solamente Afganistán, ahí les va a interesar todo lo que tenga que ver, lo que tú estabas ahí conversando, todo lo que tenga que ver con posibles alianzas. Exacto. En el fondo va a poder llevar sus células ahí a distintos lados y empezar a germinar en todo el mundo este pensamiento que ellos tienen, que es, si ya los talibanes son extremistas, ISIS-K es 10.000 veces más extremista. Claro. O sea, muchísimo más. Sí, pues y aparte que los talibanes operan dentro de la región, o sea, dentro de Afganistán. Ellos quieren dominar el país finalmente. Pero ISIS-K, esos son felices. ISIS-K es como una filial de ISIS, que ISIS nace en Irak, Siria. Entonces se traslada este grupo que le interesa el mundo, que representa en el fondo a este otro grupo terrorista aún más extremo en Afganistán. Y ahí ellos también van a luchar por sus intereses propios. Mira, son tan feroces estos tipos que partieron con una cantidad de soldados de 3.000 hombres, que entre sus operativos que ellos consideraban justo y necesario para tener el control y las cosas alineadas, hicieron lo siguiente. Dirigieron ataques a escuelas de niñas, hospitales, incluso una sala de maternidad donde, según los informes, mataron a balazos a todas las mujeres embarazadas y enfermeras que estaban adentro. ¿Por qué? O sea, ¿Qué se les dio? Sin arrogarse. Sí, no, porque de repente dicen, ¿sabes qué? Esto me huele que no son de muy trigos limpios respecto a lo que el Corán dice acá,
Y estas mujeres yo creo que van a ir por el mal camino, eliminémoslas al tiro. Ellos parte de los que están en su fila, perdón Lama, son de alguna forma algunos talibanes que estaban como desencantados con su grupo, disidentes. Claro, disidentes, como que sentían lo que dicen Tisisca, que los talibanes son muy blandos, son como muy suavecitos para llevar el poder. Imagínate. Entonces pasan de ese grupo, con esa ira, con ese conocimiento, pasan justamente al grupo de ISIS-K. Joe Biden habló justamente luego de este ataque del día jueves que nos estaba explicando hace un rato Juan Andrés Alfate. Pasemos a revisar lo que dijo, Perfecto. a ver si dijo algo coherente y después lo... Veamos, ok. These American service members who gave their lives, it's an overused word, but it's totally appropriate here, were heroes. Heroes who've been engaged in a dangerous, selfless mission to save the lives of others. My heart aches for you. But I know this. We have a continuing obligation, a sacred obligation to all of you. Families of those heroes. That obligation is not temporary, it lasts forever. The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, in the service of others, in the service of America. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this. We will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. Oye, un presidente daremos casa. apela a la venganza. Si yo fuera el papá de uno de los jóvenes soldados que murieron y veo ese discurso presidencial, yo termino enrabiado. Porque aquí, sí, bien planeado, no tendría por qué haber muerto nadie. Nadie, ni uno solo. Y ahora, nada, pues, llora sobre la leche derramada y dice, no va a perdonar, qué triste. Hoy estábamos hablando un poco de todas estas críticas que hay en contra de Joe Biden, claro, estos... Lo que decía Chile de la ayuda a Afganistán, esto anda por ahí, digamos. Anda por ahí, pero con vida humana de por medio. Estos 13 soldados muertos que además, tenían 20 años algunos, y hay un caso bien particular de una soldado que tenía 23 años, que hace muy poquito la habían ascendido, y que ella fue una de estas fotografías que comentamos la semana pasada, porque salía con un bebé justamente en el aeropuerto, y de hecho ella en su Instagram había subido esta fotografía, y la leyenda era "amo mi trabajo". A los días, lamentablemente, falleció. Pero acá la pregunta es, después de escuchar a Joe Biden, ¿hay diferencia entre el discurso talibán y el discurso de los gringos? Yo no veo mucho. Yo no veo, la violencia está en los dos. Es que ¿sabes lo que pasa? Claro. Uno se ve en la boca que esto es lo que, en el fondo, el pedido de Dios, tomando en cuenta los textos a los cuales ellos tratan de hacerle una lectura, obviamente, yoga. Y Biden habla de la respuesta. Y y Biden habla de algo que los gringos se ven en la boca siempre, que es la libertad. Sí, porque a la fuerza se van a meter a Vietnam. Exactamente, pero ¿cuál es la bandera de los gringos? Nosotros, a donde vamos, llevamos la libertad. Nosotros liberamos a los oprimidos. No, se ven igual. Entonces, perdóname, lo veo que es dentro del mismo mantra. Perdóname, y no hay diferencia en talibán cuando tú le dices, sin perdón ni olvido, lo haremos pagar. Sí, mata un pos de la libertad. Entonces, ojo, insisto, acá estamos con dos grupos que son iguales. Uno usan corbata y otro ocupan barba hasta los pezones. Mira, mientras estamos viendo justamente imágenes de este acto solemne en una base militar donde Joe Biden, efectivamente, junto a su señora, recibió los ataúdes de estos 13 militares muertos en este atentado que ya nos contaba Alfate hace un rato del día jueves. Oye, cuando Joe Biden dice los cazaremos y los haremos pagar, para mí eso es una declaración de guerra. Sí. Y ante esas palabras, Mujahid, que es el portavoz de los talibanes, dice, si los norteamericanos crean una situación de guerra y continúan con sus operaciones, el gobierno islámico se va a ocupar de ellos. Entonces, en este momento, está en vemos muy mal que pie de finalmente está en un muy mal pie. Muy. Y acá entran, como tú hablabas recién, familiares de estos soldados que vemos ahí en pantalla, en donde llegan sus féretros, todos muy chicos, 20, 23 años, y los familiares están muy enojados con el gobierno de Biden. Sí. De hecho, Biden ha recibido críticas de todos los sectores, tanto de los republicanos como de los demócratas. Hay por ejemplo, declaraciones de Mitch McConnell, que es el líder de los senadores, el líder de los republicanos en el Senado, en donde también le hace una fuerte crítica porque él estaba en contra de la retirada negociada por Trump en el 2020, y también llegan todos estos alegatos a que finalmente Joe Biden no ha sabido manejar esta situación, no ha estado a la altura.
Y cada vida que se pierda de un norteamericano en suelo extranjero va a recaer sobre el gobierno de Biden. ¿Te acuerdas que cuando pasó lo del 11 de septiembre, las Torres Gemelas, nadie le echó la culpa a George Bush? Era Osama Bin Laden y los talibanes, claro, locos de mierda, que tiraban un avión con pasajeros. Ok, vamos a la guerra, vamos. Hoy día, si llega a haber algo así, la culpa la va a tener Joe Biden. Se la van a echar a ellos. Los otros son unos locos que los soltó. Los dejó crecer. O sea, gran parte de la culpa, o sea, obviamente los que atacan son los responsables, pero se la van a cargar. Lo que pasa es que Joe Biden, yo me acuerdo el discurso inicial cuando empieza la retirada y él se llenaba mucho la boca diciendo, bueno, siempre terminar una guerra, una ocupación es difícil. O sea, en algún momento teníamos que terminar esto y después de 20 años... Pero no le enseñaron a la gente. Y el problema no es justamente, Salfate, no es que termine esto, que en algún minuto sí, algún presidente iba a tener que tomar el toro por las astas, iba a tener que finalmente acabar con la desocupación, con la ocupación, porque tampoco esa es una forma, tampoco es correcta justamente estar ocupando otros terrenos. Pero tiene que existir un plan, tiene que existir un plan político, un plan social, tiene que haber un esquema, no es solamente ya, bueno, se firmó el año pasado, entonces listo, sacamos todas las tropas de Estados Unidos. Lo dijeron en 2 semanas teniendo el país, solo con decirlo en 2 semanas se van a tener el todo país de nuevo. Todo, absolutamente todo. Además con la advertencia del gobierno afgano que le decía, por favor, no lo desocupen todavía, hagamos un plan, hay que tener una lógica de cómo actuar. Si ese plan existiera, si esa lógica hubiese estado en su momento escrita, diseñada, pensada por lo menos, hoy día no estaríamos viendo las imágenes de 13 soldados que fallecieron. Sí, pues bien terrible. Además que es curioso porque, a ver, Joe Biden lideró el Comité de Relaciones Exteriores del Senado durante mucho tiempo. Él conoció a los líderes más importantes del mundo durante 45 años. O sea, estamos hablando de un presidente que por lo menos tiene fogueo con el tema de la política exterior. Siempre está detrás tomando decisiones. No es un tipo nuevo. No es un Donald Trump que es un outsider de la política y llegó a ocupar un cargo político. Joe Biden tiene 50 años sabe en la política. Consecuencias. Sabe perfectamente cómo se manejan las cosas. Joe Biden estuvo a favor de invadir Irak en el año 2003. O sea, es un tipo que sabe de guerras y sabe las consecuencias que trae la guerra. Ahora, ha sido también muy criticado dentro de su mismo sector. De hecho, Robert Gates, que es el exsecretario de Defensa de Obama, él le hace una crítica muy fuerte. Él dice, ha estado equivocado en casi todos los grandes temas de seguridad nacional y de política exterior en los últimos 40 años. Es un hombre que por lo menos se ha contradicho en varias cosas que él mismo ha postulado. De hecho, él en un principio criticó mucho cuando Estados Unidos quería ir a la guerra de Irak, él no estaba de acuerdo y finalmente terminó votando a favor de ir. O sea, es un tipo que pareciera no ser agudo ni ser muy certero con sus decisiones. Es como bastante ambivalente en ciertos aspectos. Ahora, yo no sé, y les quería hacer esta pregunta también, porque Joe Biden tuvo un hijo que era Beau Biden, que murió de cáncer hace unos pocos años, pero él era militar y a él le tocó ir a la guerra en Medio Oriente. Entonces, él de alguna u otra manera quizás también podría empatizar con el dolor de estas familias, tiene la experiencia directa, pero considerando también que tiene la experiencia en la política exterior y de alguna u otra manera también lo vivió como en carne propia con su hijo, ¿no debería tener aún mejor manejo considerando todo el tema personal que eso también arrastra? Bueno, como papá siempre se supo que usó mucho la imagen de su hijo cuando él particularmente no le llamaba. Cuando estaba en la carrera presidencial fue a verlo al cementerio. Y llamó a la prensa para avisar que iba a hacer eso. Estaba lejos de ser un rito personal y familiar. Puro teatro. Mira, por ejemplo, aquí la madre del infante Riley McCollum, ¿cierto? Una de las personas fallecidas, es que está generando una polaridad bien peligrosa. Dice, todos ustedes, demócratas, que votaron por Biden acaban de matar a mi hijo. Entonces, aquí le están dando la razón, digamos, a la mano brava de lo que quería hacer Trump, siendo que no iba por el lado de la guerra. A lo que voy es que más allá que tenga o no tenga razón, digamos, está hablando del dolor, esta mamá está haciendo que la gente diga, ¿de veras? Sí, pues en realidad, porque no. ¿Cuántos soldados murieron hace algún año? Dividido Ni uno. de la historia. Más dividido. Atención, ¿qué dice un marín? Porque tú mencionabas, ¿cierto, Ponti? El hijo, que fue, digamos, un soldado de Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, y que vivió los traumas y todo, finalmente falleció por una enfermedad terrible. Claro. ¿Qué piensan los marines? Escuchemos a uno de ellos con respecto a las políticas que está teniendo el actual primer mandatario norteamericano. Mira, esto es lo que opina un marine. The reason people are so upset on social media right now is not because the Marine on the battlefield let someone down. That service member has always rose to the occasion and done extraordinary things. People are upset because their senior leaders let them down, and none of them are raising their hands and accepting accountability or saying, we messed this up.
If an 05 battalion commander has the simplest live fire incident EO complaint, boom, fired. But we have a Secretary of Defense that testified to Congress in May that the Afghan National Security Force could withstand the Taliban advance. We have chairmen of Joint Chief, who the Commandant is a member of that, who's supposed to advise on military policy. We have a Marine combatant commander. All of these people are supposed to advise, and I'm not saying we've got to be in Afghanistan forever, but I am saying, did any of you throw your rank on the table and say, hey, it's a bad idea to evacuate Bagram Airfield, the strategic air base, before we evacuate everyone? Did anyone do that? And when you didn't think to do that, did anyone raise their hand and say, we completely messed this up? I have been fighting for 17 years. I am willing to throw it all away to say to my senior leaders, I demand accountability. Claro. Wow, clarito. Él apunta, pero muy clarito. Clarísimo, porque además apunta a otra cosa que no se había conversado, Lama, que tiene que ver con la estrategia, si es que puedes decir estrategia, de qué lugares vas desocupando. Claro, lo que pasa es que yo creo que hay una equivocación acá. La estrategia no es... Tal vez el orden podría haber sido otro. No, bueno, yo ya lo dije, el guión de esta película está escrito. Esto es parte de los giros del guión para que la película se pueda realizar. Entonces, lo que él reclama, que es lo obvio, como lo que pasa en Chile o en otros países, y todos decimos, pero lo obvio sería hacer eso, no se hace, es porque ellos ya saben hacia dónde corrieron la cerca. Porque les importa otro resultado. Pero por supuesto, ¿tú crees que le importan esos Marines? Pero por supuesto que no. Entonces, me parece que él da un punto claro, que es lo que, perdóname, es lo que dijo ese Marine, es el inicio del estallido social en Chile. Es como, nunca hay consecuencia para los de arriba, pero los de abajo tenemos que pagar por los platos rotos de ellos. Claro. ¿Te dais cuenta, no? Esto es como, esto lo dice mi viejo siempre. Queda una cagada, no sé, la PDI en cualquier lugar y dice, nunca echan a nadie, weón. Bueno, lo que él decía. Nunca hay responsable, siempre echamos a los perros chicos, el que estaba abajo, el que estaba mirando para afuera, ándate, weón. Pero cuando se mandan la cagada los perros grandes, nunca hay consecuencia. ¿Para qué vamos a decir a nivel gubernamental? Entonces, ojo, me parece que lo que está dando él es decir, mira, esto debería ser así. Él lo dice tratando de creer en ese discurso de la libertad y todo lo que dice Estados Unidos. Pero sin embargo, el guión de la película ya está escrito y el guión de la película exige que se hagan las cosas como las están haciendo en este momento. Al menos pidan disculpas, Juan. Dice, o sea, sí, perdón y olvido. Él está tranquilito. Pero él dice así, por lo menos pidan disculpas. O sea, si alguien se manda una cagada cuando estamos en una batalla, me equivoqué. Te vas. Pero acá, digamos, o sea, avisaste cuando te ibas, de dónde te ibas. O sea, el mínimo de estrategia militar. Así lo otro quieren decir, oye, gracias por avisarme, ¿cuándo va a dejar la casa de su papá para ir a robarla? Claro. Es como, gracias, así como... Claro, el tema es que sin defender al gobierno de Biden ni nada, yo me hago esta pregunta simplemente. Sabemos que si Estados Unidos hubiese quedado, ¿cierto?, en territorio afgano, hubiese quedado la escoba igual. Es que no hizo la pega, es que tuvo muchos años, no. Es que no era quedarse, era enseñarle a las personas a defenderse. Exacto, para allá voy, porque al final uno dice, a ver, ¿qué es lo que hicieron mal finalmente? Porque ellos cumplieron con el trato que hizo Trump, se retiraron y el trato era, ustedes no nos ataquen y déjennos retirarnos en paz, a nosotros y a nuestra gente, cosa que no se cumplió. Entonces, en esta retirada, en estas 2 semanas, Estados Unidos cumplió su parte en el fondo, se fue como ya lo habían pactado. El tema acá es que los talibanes no cumplieron con su palabra y ante eso, ¿qué responsabilidad tiene Estados Unidos? La estrategia, ¿no? Ahí voy. A mi juicio, a ver, yo entiendo lo que dice Lama, yo también soy de esa idea, de la idea de que en el fondo está pasando todo lo que Estados Unidos quiere que suceda. Claro, llegaron y se fueron y no lo pensaron, pero ¿en qué hubo una pensada en la retirada? Si uno se va a lo ideal, en lo que fallan, a mi juicio, es que no hay una estrategia de retirada. Claro. Yo por eso lo decía hace un rato, para mí el tema no es, alguien tenía que terminar con esto. La ocupación no es la solución en ningún lugar, eso tenía que suceder. Pero mi problema es cuando se ocupan el lugar sin ninguna estrategia, cuando lo primero que hacen es irse de una base que es clave, cuando no tienen un plan, una contingencia. Ellos sabían, efectivamente, tú decís ya, de buena fe, negocian desde Trump, Obama, todo lo que quieran, de buena fe, negocian con los talibanes. Claro. Señores talibanes, ¿ustedes nos van a dejar salir tranquilos? Por supuesto. O sea, tú me lo dijiste, es un hombre que lleva 50 y tantos años en la política. Claro, ¿cómo ¿En qué momento puedes creer real, con los antecedentes, en la palabra de un talibán? ¿En qué momento te caes tanto? Eso no es un error, eso es una estrategia para lo que ellos quieren lograr el día de mañana, que probablemente nos va a terminar perjudicando. Y nuevamente, la poca organización con las otras potencias, sobre todo europeas, con Francia, con Alemania, con Reino Unido. Y fue muy solo, fue como, ya, nos vamos y listo. Yo creo que las otras potencias están enojados, porque se o están dentro o son parte del negocio. ¿Sabes por qué yo insisto? La maquinaria sé que yo creo que están enojados porque lo que hizo Estados Unidos
el primer plato roto lo van a pagar ellos, porque los talibanes, por una cosa geográfica nomás, que odian el mundo occidental porque se consideran que es una ofensa, y le han hecho cosas, pues, Claro. se han atacado, se han unido, van a atacar a Europa, no van a atacar a Estados Unidos al toque. Entonces yo creo que lo que hizo Estados Unidos es como: acabáis de dibujarle un mapa a estos Claro. locos y me van a atacar a mí y yo me tengo que comer, digamos, una bomba en un metro, en cualquier cosa, como me ha pasado tantas veces. Entonces, Hablando de los ataques, ¿se acuerdan que la semana pasada hablábamos justamente del valle de Panjir? De Panjir. De Panjir, hablábamos del valle, me Sí. metí a averiguar. Todavía sigue siendo una resistencia, es el único lugar al que efectivamente se habla de que hay conversaciones como diplomáticas con los talibanes. Yo no sé qué tipo de conversación yo nunca diplomática pueden conversaría tener. nada con eso. Pero ellos pidieron ayuda a Francia, pidieron ayuda a Estados Unidos, pidieron ayuda a Reino Unido para poder defenderse, Muy delicado, básicamente, para muy poder delicado. tener ayuda. Si lo ayudan a sonar. No recibieron la ayuda No. porque parte de las explicaciones de alguna forma es que estaban preocupados de sacar a personas de Afganistán. Esa era su prioridad, no estar defendiendo este valle. Pero hasta el día de hoy sigue con una defensa bien importante y sigue siendo el único lugar que efectivamente ni Sisca ni los talibanes han Claro. podido ocupar hasta Y ahora. sigue ahí el hijo del león de Panjir, que él prometió hacer frente a todos estos Tienen talibanes. recursos, además. Tienen recursos. Oye, y lo otro, claro, tú hablabas de que Recursos miembros de naturales. la comunidad europea o del mundo occidental, claro, Están están enojadísimos. súper enojados también con Estados Unidos. De hecho, el primer ministro belga recriminó bastante la decisión unilateral, y así lo menciona, decisión unilateral de Estados Unidos de retirarse sin considerar y sin contar. Ya vamos a continuar hablando sobre la situación que se vive en Afganistán, pero antes, mucha atención a este consejo, porque para verte y sentirte saludable todo el año tenemos un 20% de descuento en toda la línea de suplementos y vitaminas Perfect Bear, las gomitas con forma de osito. Encuentra todo en nuestra tienda puntolared.cl, tremenda como siempre en nuestra tienda. Y ahora sí retomamos este tema y nos hacemos la gran pregunta, considerando que muchos países de Europa, como lo hablábamos anteriormente, el primer ministro belga que le hace una dura crítica a Estados Unidos por haber tomado esta decisión unilateral de irse y no haber pactado con las demás potencias, que es un poco la reunión que se sostuvo ayer Que es con bien estos cierto, países ¿no? socios. ¿Qué va a pasar también con el resto de Europa, por ejemplo, en donde se van a ver enfrentados a una tremenda crisis migratoria? Sobre todo, mira, la última vez que pasó esto, los europeos, generalmente, digamos, un continente viejo, hay gente, digamos, que tiene otra historia en la piel, es mucho más dada, digamos, la solidaridad, digamos, que el mundo occidental en general. Y ellos, cuando hubo esta crisis de las migraciones de Afganistán, ¿cierto?, cuando tuvo el problema de Al-Qaeda, ellos se encontraron con un problema que yo no sé cómo lo van a salvar ahora. Que la gente de hoy día y Sisca dijeron, se están yendo para allá, ok, ya, píntame lágrimas, págame un balazo en la pierna, yo me voy de refugiado para allá. Y cuando estaban adentro, ¡pum!, se metían terroristas infiltrados entre los refugiados. Oh. Y empezaron a hacer ataques. Y eso no tenés cómo controlarlo. Si lo que pasa es que estos gallos no están organizados, tú nunca vas a poder saber qué hacen, ni quién va a atacar, cuándo, porque es cuando se les ocurre O nomás. sea, hay que tener tú infiltrado en grupos de ellos. Claro, entonces el problema es que yo creo que Europa hoy día no tiene la posibilidad de hacerse cargo, porque con toda la tecnología, Francia particularmente ha recibido tantos tipos de ataques que ahora yo creo que se le viene la noche oscura encima. A mí me parece que que queda en mejor posición en Rusia. Sí, no son amigos. Mañana, cuando tú le soltáis la correa al perro, o eres parte de los que soltaron la correa, Claro, ataca y vaya, no claro, paga. es muy fácil mañana decir, oye, mira lo que pasó en Francia, un atentado, y también en Reino Unido. A ver, nosotros los rusos nos vamos a acercar a conversar con ustedes porque le vamos a poner la correa al perro. Ojo con eso, a mí me parece que los que quedan en mejor pie de negociar son los que están detrás de los grupos talibanes, Sí, pa. y son los países que mañana le pueden poner la correa al perro y generar Buen una punto. falsa estabilidad en la comunidad internacional para terminar llevando a cabo lo que quieran llevar. Tengamos una cosa clara, ni los rusos ni los chinos son de fiar. Es que eso es. Sin embargo, tú vas a fiar de ellos cuando ellos sean capaces de entregarte una solución a un tema, como decía Juan Andrés, que tú no sabes cómo manejar. Ojo ahí, yo creo que esos son los países que hay que más que estar mirando Kabul, hay que estar mirando Moscú y Pekín. Ahora, lo terrible de toda esta pasada es que mientras están las negociaciones, mientras están mirando distintos países, mientras están viendo cómo se dan la mano, quién le suelta la correa al perro, quién atrapa al perro, se siguen muriendo personas, po, y siguen viviendo en una situación que es tremenda. Yo Y también hoy día estoy de acuerdo. sabemos, mañana no vamos a saber cómo va a seguir eso. Yo creo que va a haber unas matanzas. Ojo, y hoy día sabemos algunos.
Probablemente no sabemos de todo. Hace muy poco salió esta noticia del humorista que a fines del mes de julio, fines de julio, perfecto, un humorista que subía a TikTok distintas rutinas en contra de los talibanes, canciones, humor. Fueron a su casa, lo secuestraron, lo torturaron y lo terminaron asesinando, lo degollaron, entre otras cosas, solo porque hacía humor de los talibanes. Eso pasó a fines del mes de julio. Recién ahora nos enteramos por algunos registros que empezaron a circular. ¿Cuántas cosas no tenemos registro? La semana pasada hablábamos de esta señora, ¿te acordás, Alfate? Que a los golpes la terminaron matando. Porque no les dio comida. Porque no les dio comida. Y no les dio comida porque no tenía que echarle a la olla. No tenía cómo alimentar a su hijo, menos a la otra gente. Entonces, mientras todos los países se dan la mano, mientras todos los países están conversando de qué es lo que van a hacer, hoy día estamos viendo cómo la gente está sufriendo, y esa es la peor realidad, la crisis humanitaria social que se está viviendo en Afganistán. ISIS-K va a ser el gobierno central, y ellos dicen ya, ¿en qué momento salimos afuera a hacer lo nuestro? Y los talibanes van a pasar a ser sus empleados. Yo creo que se viene la peor época terrorista así de la historia. O sea, dueños de un país, con amigos más peligrosos todavía, con dos gigantes apoyándolo y destruyendo todo lo que no vaya con su discurso.